Buenos días con todas aquellas personas y organizaciones sociales, populares que están conectados a esta videoconferencia organizada por la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas, el Colegio de Periodistas, la Federación Nacional de Periodistas, en ocasión de cumplirse precisamente un año del levantamiento indígena popular. Creemos que hacer una memoria histórica y hacer también un análisis de las proyecciones que tuvo este gran estallido social con características de insurrección popular en las dos primeras semanas de octubre de 2019 es importante. Y con esto, otra vez, los periodistas y el periodismo crítico, tenemos que decir que no nos llama la atención el hecho de que la gran prensa nacional en modo alguno haya hecho recuerdo, ha hecho reportajes respecto de los acontecimientos de octubre del 2019. Para este análisis hemos invitado a la doctora Natalia Sierra, catedrática universitaria, y al sociólogo Salvador Quispe, que también está de candidato por Pachacuti en lista 18 para asambleísta nacional. Entonces, hemos tenido un inconveniente técnico en los primeros minutos, pero aquí estamos nuevamente conectados para empezar ese análisis, ¿no? Y poder conversar. Gracias a todos. Está con nosotros el compañero licenciado Saulo Cinero, presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, a quien le vamos a conceder unos minutos de palabra para que haga la apertura de este acto. Gracias, Richard, y un saludo a todas las personas, amigos que nos están viendo, escuchando a través de este medio, y que ya estamos haciendo un espacio tradicional en análisis de la situación de la política del país y también de todo acontecimiento que estamos concierne con lo que le queda al Ecuador. En este caso, agradecemos también la presencia del licenciado Cleber Espinosa, coordinador del Frente de Defensa del IES, 15 de noviembre de 1922, al abogado Alfredo Llerena, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Guayas, que nos acompaña en esta mesa, en este análisis que vamos a hacer. Y como tú ya le indicabas, Richard, nosotros miramos las cosas desde un ángulo periodístico, dentro de una óptica democrática amplia, donde tenemos que analizar la situación. El año pasado, en octubre, hubo un hecho muy trascendental, histórico, en la vida republicana del país, donde se dio un levantamiento indígena popular, el rechazo a una política de gobierno sumamente que no conviene a los intereses nacionales, donde un gobierno que se portó muy necio ante la situación, ante el problema que tiene el pueblo, y eso no debe tener ni poseer ningún tipo de gobierno. Si un pueblo le elige, a quien le elige, tiene que responder a los intereses del pueblo y de la nación, no cuando se está en el poder solamente inclinarse a un sector de preferencia. Entonces, ¿por qué? Se dice y se mantiene que cada 4 años se elige a un presidente de la manera más democrática según el sistema de este país. Por lo tanto, es cuando el pueblo tiene que exigir, cuando no se le responde, cuando no se satisface su necesidad. Y eso fue lo que sucedió en octubre pasado, donde el pueblo salió a las calles a protestar y a reclamar sus derechos y también su posición postergada en lo social, en lo económico, más que nada económico, cuando existe un Ecuador casi con un 16, 17, 18% de desempleados. Este último problema que hubo con la pandemia arrojó 1 millón de desempleados. Dice que para diciembre va a haber 2 millones de desempleados. Nosotros nos preguntamos, ¿y esa familia, y ese empleo, el hambre, la miseria? Entonces, el periodismo tiene que analizar, tiene la responsabilidad de ver estas situaciones, de informar por qué pasan estas cosas, para orientar hacia un Ecuador mejor. Y agradecemos a los invitados, al ingeniero Quipe, a la doctora Natalia Sierra, que son personas que han estado cumpliendo durante su trayectoria en el campo de la lucha social, en la política,
una visión más amplia sobre el problema de la nación. Entonces, bienvenido y un saludo por parte de la Unión Nacional Periodista del Guayas, del Colegio de Guayas, como también de los jubilados aglutinados en el Frente de Defensa 15 de noviembre de 1922. Nosotros esperemos y creemos que su análisis, su aporte, su orientación va a ser muy importante, más que nada en este proceso, cuando estamos ya próximos a unas futuras elecciones, donde el pueblo tendrá responsabilidad de elegir a un nuevo gobierno. Se equivocará el pueblo, como siempre lo ha hecho. Ese es el interrogante que tenemos y que lo vamos a debatir el día de hoy. Gracias, compañero Sauro, compañero licenciado Alfredo Llerena, vicepresidente del Colegio de Periodistas de Guayas y de la Federación Nacional de Periodistas de la FENAC. Muy buenos días con todos. Gracias, Richard, por esta oportunidad. Y queremos saludar exclusivamente a los compañeros invitados en esta mañana de hoy, quienes realmente tienen la palabra para podernos orientar en cuanto a la problemática del levantamiento indígena del año pasado, en el mes de octubre, precisamente hace un año, y cuáles han sido sus consecuencias, cuáles sus resultados. Esperamos que con sus sabias palabras nos van a orientar mucho para podernos ilustrar más y cuál es el post, el antes y el post de este levantamiento indígena, cuál es su beneficio, cuáles son sus resultados, actualmente cómo está la situación, porque se esperaba que en este mes de octubre haya un recordatorio, y más que recordatorio, pues ante los problemas que han habido de la pandemia, una nueva presencia indígena, pero tenemos muchas inquietudes que el compañero Richard Sellán la va a consultar. Bienvenida y bienvenidos todos, doctora Natalia Sierra, gracias por ser parte de este foro virtual sobre el levantamiento indígena popular del 2019 y sus lecciones y perspectivas históricas. Asistimos actualmente a un agudizamiento de las políticas neoliberales que fueron justamente objetivo de rechazo el año anterior, en octubre de 2019, por este gran levantamiento histórico del movimiento indígena, de amplios sectores de trabajadores, de pobladores, de campesinos, que dijeron no al decreto ejecutivo 883 que elevaba el costo del combustible. Pero eso fue un disparador, un dispositivo. ¿Qué convergencia de factores sociales, políticos, organizacionales posibilitaron esa cuasi insurrección popular que se dio el año 2019 en octubre? Bienvenida, doctora Natalia Sierra, gracias por su participación. ¿No está conectada? Tenemos un problema técnico, parece, en la conexión con la doctora Natalia Sierra. Estamos esperando que se vuelva a conectar. Decíamos que hay un silencio de la gran prensa, otra vez un silencio mediático respecto de los acontecimientos de octubre de 2019, donde justamente se dieron hechos y situaciones bastante significativas para la historia política social del país. Este acontecimiento suscitó 11 muertes y un poco más de 40 personas que fueron agredidas y víctimas de cegamiento de una parte de sus vistas por parte de las fuerzas represivas. Pero sobre todo también es la falta de, digamos, la ausencia de investigación sobre estos hechos que han llamado la atención del carácter altamente represivo de las fuerzas policiales en aquel entonces, y los otros elementos que tienen que ver justamente con esa gran afluencia de diversos sectores sociales, tanto de la población de las diversas provincias del país. Estamos hablando de trabajadores, amas de casa, estudiantes, universitarios, secundarios, pobladores,
que convergieron en rechazar el decreto ejecutivo 883 del presidente Lenín Moreno que le daba el costo de combustible, pero que indudablemente venía eso a agudizar la situación ya de hambre y miseria del país. Frente a eso se levantó la consigna de la movilización popular en Pichincha, Chimborazo, Tungurahua, Cañar, Azuay, que paralizó 3/4 del país y obligó también a la gran oligarquía guayaquileña a refugiarse y autoclausurarse en la ciudad de Guayaquil. Y por ahí hubo el último cacique de la oligarquía que dijo que los indígenas deberían quedarse en el páramo, mostrando realmente su sesgo racista, racializado y de exclusión de que particularmente los sectores indígenas se excluyan, ¿no?, de la participación política y social del país. Frente a eso, pues, indudablemente, el mismo movimiento indígena se encargó, a nuestro juicio, de abofetear en las calles de Guayaquil con una gran movilización por las principales avenidas, que fue acompañada también por diversos sectores sociales para decir que la población humilde del país rechazaba la política neoliberal de Lenín Moreno y sus aliados en ese entonces, y como ahora, los socialcristianos, los que se alían con Creo, que hicieron un solo bloque para oponerse justamente a ese gran estallido, a esa insurrección popular de octubre de 2019. A ver si logramos conectarnos con la doctora Sierra. Sí, aprovechamos la oportunidad hasta que se arregle la feria técnica, ¿no?, para hacer un reencuentro histórico, como usted lo manifestaba, fue un lanzamiento indígena popular. Pero también hubieron otros actores que estuvieron presentes en ese hecho, en la cual se dio una unidad amplia, ¿no?, con los sectores, como usted lo manifestaba, indígenas, campesinos, trabajadores y también jubilados. Y aprovechamos la presencia aquí del compañero Pedro Espinosa, coordinador de Frente de Defensa de Líderes 15 de noviembre de 1922, que también fue parte, también fue actor, igual que el invitado, donde ellos también reclaman los derechos que ya en estos últimos tiempos han sido realmente quitados y aplastados con el régimen actual. Entonces, inclusive se habla que el IES está próximo a quebrar, ¿no? Y si sucede eso, va a haber un gran perjuicio a los afiliados, a los pensionistas. Entonces, creo que también tiene una amplia trayectoria en la lucha social. Él estuvo comprometido en ese proceso, ¿no?, de reclamar los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de todos los sectores sociales, y al cual también fue parte de ese levantamiento indígena popular que se dio el año pasado en octubre. ¿Me puedes tú contar, analizar esos hechos que se dio en octubre pasado, que fueron muy importantes y interesantes para la vida republicana en el país, donde realmente el pueblo protestó y se levantó un proceso de defender sus derechos, de defender las instituciones del Estado, de defender inclusive la soberanía del país contra los gobiernos que a veces fracasan en su gestión y no responden para que fueron elegidos? Sí, compañeros, precisamente octubre constituyó una etapa muy importante en la vida de nuestro país. Si bien entendemos que la situación del combustible, como se dice, inflamó o creó las condiciones para la movilización indígena popular, no es menos cierto que había una serie de reclamos que venían sosteniendo diferentes sectores sociales de trabajadores y población ecuatoriana. Precisamente en esa línea, en esa lectura, participa el Frente de Defensa del IES. Para todos es conocido lo que está pasando con el proceso de debilitamiento de la sostenibilidad de la seguridad social. Y el colectivo nuestro decidió posicionarse en la lucha de octubre. Nuestra presencia
fue bastante evidente en las jornadas de octubre. Apuntalamos, creíamos que había que retroalimentar una agenda popular con demanda no solamente en función de la lucha contra la subida de la gasolina, sino que había que respaldar y considerar demandas populares. Por ello, el Frente se constituyó en un afluente en esta movilización del pueblo. Bien, así fueron sectores sociales que estuvieron unidos en este proceso de levantamiento, el reclamo por demandas en defensa de derechos, porque la Constitución que fue creada y elaborada en Montecristi, el mismo gobierno que la hizo, le ha restado y le ha castrado derechos que se le daba al pueblo. Esa Constitución que a cada rato se la viola, ¿no? La última violación que sufrió la Constitución fue cuando el gobierno dio la ley humanitaria, ¿no? Donde en esa ley se viola como 4 artículos de la Constitución. Creo que vamos a continuar. Sí, ya creo que se ha logrado conectar la doctora Natalia Silva. Gracias, doctora, y disculpe este retraso técnico ahí. Pero conversábamos indudablemente que los acontecimientos de octubre de 2019 para el país son una gran lección, particularmente para el movimiento social popular indígena, y que hoy hay un cerco mediático, otra vez se repite ese cerco mediático que quiso también opacar los acontecimientos de octubre, y la prensa en estos días en modo alguno hace ni siquiera una noticia, un reportaje, entrevista respecto a lo acontecido. Entonces es importante que el periodismo crítico de lo que estamos acá, la Unión Nacional de Periodistas del Guay, el Colegio de Periodistas, la Federación Nacional de Periodistas, creemos que contribuimos justamente a recuperar parte de la memoria histórica de la lucha social y popular, justamente cuando nos encontramos en un recrudecimiento de esa política neoliberal que fue rechazada, fue condenada y cercada en octubre de 2019. Doctora, bienvenida, gracias. ¿Y cuáles son las convergencia de factores sociales, políticos, económicos que posibilitaron esa insurrección popular de octubre de 2019? Bienvenida, doctora. Buenos días con todos y todas las personas que nos acompañan. Gracias por la invitación. A ver, yo considero que hay que entender los hechos sociales, como el de octubre, dentro de lo que es un proceso histórico, ¿no? Porque si no nos explica por qué. Y claro, si es que no le ubicamos dentro de una línea histórica, aparece esta idea que viene de los gobiernos de plantear que son hechos de vandalismo, que son hechos de irracionalidad, de violencia sin sentido, ¿no? Entonces, si ubicamos en un proceso histórico, podríamos hacer un recorte en el año de la llegada a la democracia, es decir, desde que el Ecuador retorna a la democracia. Y si vemos desde ese momento, que ya son prácticamente 40 años, nosotros lo que vemos es que hay una sucesión de gobiernos que lo que hacen es aplicar las disposiciones de los organismos de crédito internacional que se conoce como la política neoliberal, porque además es el proyecto que se extiende en el mundo desde los años 70, ¿cierto? Que va a volverse la forma del capitalismo, que el capitalismo adquiere a fin del siglo pasado e inicios de este. Entonces, claro, una serie de políticas de despojo y de los bienes de la sociedad y de digamos, de empobrecimiento que empobrecen permanentemente a la sociedad. Podemos poner 3 grandes momentos, ¿no?, de este proceso para poder mirar por qué la sociedad digamos, tiene tanto descontento, ¿no? Uno es la sucretización en el gobierno de Hurtado, ¿no?
que fue una forma de transferir recursos de la sociedad a sectores privados. Otro fue el feriado bancario y la posterior dolarización, que también fue un saqueo directo de los recursos de la sociedad, ya diría casi un saqueo directo de los bienes de las personas, ¿no? Que son bienes privados, digamos así, de las personas. Y luego fue la época del correísmo que supuso un robo, yo diría directamente, de los ingresos que entraron por los altos precios del petróleo, ¿no? Entonces, esto solo como hitos, pero claro, a lo largo de ese tiempo hay una permanente instrumentalización del Estado como aparato para hacer los negocios privados, ¿no es cierto? Que va despojando a la sociedad de sus posibilidades, de sus riquezas. Entonces, ¿qué pasa en octubre? Que yo creo que octubre es un momento en que toda este malestar social, si podemos marcar en estos 40 años, y sobre todo el malestar de los últimos 10 años de la época del gobierno de Correa, básicamente por el control que hizo este gobierno a la población, control ideológico, político, para poder llevar adelante su proyecto de modernización del Estado, hizo que los pueblos, digamos, comprimidos e indignados por esos años, ¿no? de saqueo, reviente. Es como una válvula que sale y surge toda esa energía social de indignación y que no necesariamente tiene que ver con una dirección de un determinado movimiento o movimientos, aunque sí lo hubo. Pero yo creo que en octubre la expresión de la sociedad rebasó las propias dirigencias de los movimientos sociales, rebasó como un estallido de indignación, ¿cierto? Y eso es lo que el gobierno no quiere, ni las élites gobernantes ni económicas quieren reconocer, que hay un malestar social absolutamente justificado. Y sí. Una pregunta, usted que es una experta analítica política, ¿no? Usted lo detalla bien los hechos y circunstancias que se vivió en el movimiento indígena popular en octubre pasado, en la cual se vio un movimiento indígena profundamente unido, ¿no? En este proceso. Ha pasado un año y estamos ya en otras circunstancias, nos avecinamos a unas elecciones y ya no se ve a ese movimiento indígena unido. Vemos que como que hay ciertas fricciones de división o desacuerdo, ¿no? Entonces hay una posición del movimiento indígena del octubre pasado, y hoy que nos avecinamos a elecciones no se ve esa unidad que debería tener presente en todos los campos, en todos los hechos. Entonces la pregunta nuestra es, ¿cuál es el factor? ¿Qué es lo que desune en este momento al movimiento indígena? A ver, primero hay que decir que no es lo mismo mundo indígena que movimiento indígena y que organizaciones sociales y políticas indígenas, ¿no es cierto? Son tres niveles diferentes. Luego, el mundo indígena, con todo lo que es un mundo bastante heterogéneo, como toda sociedad. Las sociedades humanas no son homogéneas, sino son, digamos, absolutamente heterogéneas. Y el mundo indígena, tomemos en cuenta que consta de 24 pueblos y nacionalidades, es decir, que incluso tienen una riquísima diversidad cultural, además de una diversidad política. Entonces, primero eso. Luego que es verdad que como mundo indígena son la parte de la sociedad mayoritaria, porque además atraviesa todo el Ecuador, más golpeada por los procesos de conquista, colonización y por el Estado que no ha dejado de ser colonial, es decir, son los sectores populares, digamos así, ¿verdad? Por lo tanto, en los momentos en que hay algo que afecta a la economía y al bienestar de la sociedad, hay una confluencia de esos sectores en búsqueda de luchar por objetivos comunes, ¿no es cierto? Y no solo del mundo indígena, sino de otros sectores como trabajadores, mujeres, jóvenes. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en los procesos electorales? O sea, en los procesos electorales desde hace mucho tiempo ya se habla de que son mecanismos que destruyen
los procesos organizativos de la sociedad. Y voy a decir por qué destruyen. Destruyen porque la lógica del sistema de la democracia liberal, y más en los momentos actuales en que este sistema ha sido pervertido por la lógica mercantil, ya no se juega en estas épocas proyectos políticos, en estricto sentido, sino que se juegan como intereses corporativos e intereses incluso individuales, ¿no es cierto? Así funciona el sistema de la democracia liberal, está pervertido, o sea, mercantilizado, corrompido, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso termina como envolviendo a la organización social y descuartizándole dentro de las lógicas mercantiles electorales, que no tiene que ver en estricto sentido con responsabilidades personales, aunque también las hay. Entonces, ¿qué pasa? Que las elecciones siempre destrozan los procesos organizativos autónomos frente a las propias instituciones del Estado. Una de estas, el sistema electoral. Entonces, claro, lo que nosotros vemos es un fraccionamiento producto de esta lógica electoral. Pero de todas maneras, yo digo, a pesar de eso, hay en este mapa electoral general una de las organizaciones más coherentes en este desorden sigue siendo la organización del movimiento indígena, a pesar de las disputas internas. No sé si explico. Primero, por una razón, porque a pesar de todo, creo que la única movimiento que tiene medianamente un proyecto de país, un proyecto para el país, digamos, una especie de imagen de futuro para el país, ¿no? Que las otras carecen, ¿no? Y esto simplemente porque vienen de procesos de lucha de los pueblos ecuatorianos. Entonces, se explica estas disputas por la mercantilización de los procesos electorales. Esperemos que tengan la sabiduría, la dirigencia indígena de poder superar estas seducciones de la democracia liberal, diría yo. Doctora, precisamente en este sentido de lo acontecido, de esa gran convergencia de unidad, sobre todo en acción y en la propuesta de paralizar el decreto 883 del año anterior, la lección es unidad, convergencia, que es el llamado que usted hace. Y frente a este recrudecimiento de las políticas neoliberales a 41 años del famoso retorno a la democracia, que por lo demás está, yo creo, un Estado que ya no responde justamente a las más íntimas aspiraciones del país, de los sectores sociales históricamente deprimidos. ¿Qué queda al movimiento social popular? Creo que hay que ubicar al movimiento popular en el contexto de la coyuntura abierta por la pandemia. Como sectores sociales, como sectores populares, considero yo que tenemos que hacer un pare para pensarnos en estas circunstancias que primero no son resultado de la pandemia, sino que visibilizan una serie de contradicciones del propio sistema que pueden permitirnos ver una fractura sistémica, ¿verdad? Entonces, si no logramos entender qué es lo que este momento evidencia, difícilmente vamos a poder establecer proyectos sociales nuestros a futuro. Y eso incluso tiene que permitirnos entender qué pasa con las elecciones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las elecciones y qué pasa con las instituciones sociales? En este caso, el Estado. Entonces, primero creo que lo que tenemos que hacer es tratar de entender el momento y los desafíos que este momento abren al futuro de la humanidad y particularmente a los pueblos. Fácil entender este momento. Yo sospecho que vivimos un momento de un declive civilizatorio con todas las complejidades que tiene ¿no? Por lo tanto, considero que tenemos que empezar a hacer dos cosas paralelas. Primero, a dar una respuesta de resistencia a este momento, porque va a ser un momento muy complicado. Es decir,
miren, solo para poner datos, no, más que datos, líneas de esta complejidad. Uno es todo el parón económico y las consecuencias que tiene este parón económico, ¿no? Consecuencias, por ejemplo, en temas de empleo, en temas de seguridad social, ¿no? De seguridad en general. Entonces, esa es una línea. Otra línea es el debilitamiento de las propias instituciones sociales, ¿no es cierto? El Estado ya estaba debilitado y con esto puede transformarse, sea para ser más débil o sea para ser más fuerte, pero todo en clave de las élites dominantes, ¿no es cierto? Se nos abre todo un proceso además también de transformaciones tecnológicas, transformaciones en la matriz productiva, es decir, que van a afectar, nos van a afectar a nosotros y nosotras como trabajadores. Entonces, tenemos que ubicar bien cuáles son esos cambios para ver cómo posicionamos nuestras demandas. Por ejemplo, queremos el mismo Estado, hay que transformar el Estado, ¿qué pasa con los acuerdos básicos que están en la Constitución? ¿Qué pasa con el tema productivo? ¿Queremos defender o no el trabajo asalariado? ¿Queremos ir hacia propuestas de un trabajo más comunitario, más autónomo? ¿Qué pasa con las luchas por las tierras y los territorios? ¿Qué pasa con nuestra incorporación o no al mercado mundial? ¿Qué pasa con la vigencia del sistema financiero? ¿Sí? ¿Qué pasa con la seguridad social? ¿Cómo la vamos a mantener? Es decir, tenemos primero que entender para resistir y para poder ir dibujando una trayectoria propia desde el lado de los pueblos. Doctora, para terminar la entrevista, el que usted manifiesta, casi la mayoría de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales no ubican estos temas muy importantes dentro del estudio sociológico y económico, inclusive planetario. La crisis que vive no contempla esos puntos que son muy obvios y que van a dar una respuesta a la situación. Entonces, al pueblo, ¿qué le despega las futuras elecciones? ¿Qué beneficia las elecciones a un pueblo que realmente no hay un norte, no hay una salida para dar solución a esta crisis social, económica, sanitaria? Entonces, ¿qué le espera al pueblo? Yo creo que los pueblos tienen que tener su propia, digamos, propuesta de sociedad, proyecto de futuro, ¿no? Y creo que debemos ir organizando y presentando a los candidatos, ¿no es cierto? Es decir, tendríamos que hacer que debatan lo que nosotros queremos que debatan. O sea, las propuestas que desde los pueblos se ponen, no las propuestas que ellos ponen, ¿sí? Y obviamente, vuelvo a decir, en este momento creo que la candidatura que tiene mejor definido el proyecto y que nosotros deberíamos a esa candidatura plantearle nuestras inquietudes, nuestras posibilidades, nuestras sugerencias, nuestros deseos, creo que es la candidatura del movimiento indígena, porque es la que, digamos, de alguna manera representa al pueblo ecuatoriano. No creo que con las elecciones se resuelvan los problemas, no creo. Creo que deberíamos tratar de posicionar un proyecto propio de los pueblos que se discuta en el marco electoral, entendiendo que no es lo mismo debatir en elecciones que debatir cuando ya algún grupo ha llegado al Estado. Y que creo que independientemente de quién llegue o no a la administración del Estado en el próximo año, me parece que la sociedad debe mantenerse movilizada y con claridad de lo que con cierta claridad de cómo quiere responder a este momento histórico que vive la humanidad. ¿Sí? Gracias, doctora Ana María Sierra, por ese análisis y trazar las líneas justamente que nos han provocado a este foro virtual de contribuir a construir una agenda colectiva desde las organizaciones sociales y populares respecto de la problemática del país. Yo creo que justamente ese es el gran desafío que tenemos y no necesariamente de pronto el mismo proceso electoral en sí mismo, sino contribuir a alimentar y a nutrir una agenda que especifique la problemática del país. En nombre de la Unión Nacional de Periodistas de Guayas, del Colegio de Periodistas, de la Federación Nacional de Periodistas, del Movimiento 15 de Noviembre de Defensa del Día. Muy amable, doctora Natalia Sierra, y le vamos a volver a molestar para futuros foros virtuales.
Gracias a usted. Gracias a ustedes. Justo a tiempo. Queremos agradecer a quienes todos se hayan conectado con este foro virtual, y como se trata justamente que vayamos desde los distintos gremios del periodismo contribuir a posicionar temas, agendas que deben ser aquellos que preocupan a la sociedad ecuatoriana: el desempleo, el problema de la salud, la defensa de la seguridad social, y mucho más cuando los aspectos de la corrupción se han enquistado en los diversos organismos del Estado. Pero de fondo tenemos una creciente política neoliberal que atenta contra la vida misma de los ecuatorianos. El desempleo, el posible incremento del IVA de 12 al 15%, la privatización de instituciones públicas o el referiado de instituciones públicas que contribuyen de alguna u otra manera a la economía nacional y que se la quiere privatizar. Entonces me parece que son temas sumamente importantes que vamos a ir en estos foros virtuales cada semana a ir poniéndolo en el tapete de la orientación para, como gremio, contribuir a la orientación respecto del posicionamiento de la ciudadanía, inclusive de nuestros propios agremiados, a un pensamiento y a una narrativa crítica desde el periodismo sobre el país y la urgencia que desde lo social, lo político y lo económico requiere el país, porque la corrupción no puede seguir cambiando la sociedad ecuatoriana y manteniéndose impune. Tampoco podemos pensar que candidatos que representan justamente toda esa ola de corrupción puedan venir a proponerse como los solucionadores de esa problemática del país. Hasta un próximo foro. Gracias a todos y todas.